Hace 2 semanas aquí en Mindfax os pedimos una cosa, queridos Mindfactors, y era que nos dejarais un saludo en los comentarios del programa en Spotify, en iVoox, en donde nos escuchéis, y diciendo quiénes sois y de dónde nos escucháis. Y Alberto Espinosa, estás gratamente sorprendido. Sí, es que me ha flipado. Hay gente de muchísimos sitios diferentes del mundo. O sea, mira, desde, pues no sé, no lo tengo aquí delante. No, lo tengo yo, te voy a decir. Mira, por ejemplo, Yankee en Getafe, Carmen en Majadahonda, Pedro Jesús, no sé si, porque pone los dos, Tomellosos o Cuéllamos, Purple, que es un burgalés en Oslo, Loli desde Alcobendas, Gata Cazurra en Madrid, Alex es un costarricense en Miami, Luisito en Santa Pola, José Antonio en Sevilla, J. Manja en Valladolid, Fran en Teo a Coruña, María Isabel desde Bogotá, Cin Reyes desde Frankfurt, Cristian de Perú, que dice que por nosotros descubrió la escóbula, Zac en Argentina, Ter7890 en Uruguay, Alan Ciudad de México, Esther en Vinaros, Jules Arucas Las Palmas, Juan Pablo en Argentina, Juan K. Carolina del Norte, Dad V Santiago de Chile, Mercedes una Argentina en Kosovo, Pecas en Ciudad de México, Manuel en Itamambuca, Brasil, Osibdo en Villarrobledo, Manu Suiza, Gustavo en Chile que tiene 11 años, así que hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola. Carlo malagueño en Berlín, Josué en Malabo, Guinea Ecuatorial y por último he dejado a Carlos de Ciudad de México que no nos recomienda la cerveza Tecate, con lo cual esto último ya es servicio público. ¿Estás alucinado? Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Verdad es que sí? nunca sabes Internet lo que puede amplificar algo y nunca somos conscientes de hasta dónde puede llegar. Y hostia, a mí esto me ha dejado bastante flipado. ¿No te da responsabilidad de lo que estamos haciendo el mal con esto? No. Bueno, pues saludos a todos. Si nos queréis saludar en los hacemos comentarios. El mal. Un poco sí. Pero buen rollo. Dejadnos un comentario. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del alcance de este podcast desde Getafe y Alcobendas hasta... Es que Malabo, hay pocas cosas que no... En Brasil, ¿cómo se llama este sitio? Sí, Itamambuca, Jesús, ¿tú has estado ahí en Itamambuca, que has estado en todos lados? ¿Conoces Itamambuca? No, ese no lo sitúa además. Fíjate. ¿Hacemos el mal o hacemos el bien? Sergio Cordero, ¿qué hacemos con Mindfacts? Pues depende a quién le preguntes. Si le preguntas a los oyentes, a veces pienso que este programa lo hacemos contra ellos, pero la realidad es que el trasfondo del mismo es positivo y estamos ayudando a una sociedad un poquito mejor. Y ya sabes que en esta temporada nos estamos centrando en ayudar a la Fundación Clipstra a la lucha contra las enfermedades raras. Y por eso todo lo que generemos con las escuchas y la publicidad de las escuchas de nuestros oyentes irá destinado para ayudar a esta asociación. Y Alberto Espinosa, que no se me olvide mandar un besazo enorme a Barb Hernández, nuestra compi amiga de Misterios y Cubatas, sí. Y a Ser School, a modo de agradecimiento recíproco también. Claro, porque ellos en su podcast nos han agradecido nuestra colaboración a Clipsa en Misterios y Cubatas y desde aquí pues les mandamos un beso enorme a los tres, a Ser School, a Barb y a Alberto, o Albertimi, Alberto de Noviembre Nocturno, claro que sí. Y esta semana en Mindfacts, viajando a lo largo y ancho del planeta por cada uno de los lugares desde los que escucháis este podcast, salimos incluso fuera de nuestro planeta para hablar de exploradores espaciales no humanos. Porque en la investigación espacial siempre tiene que haber alguien que sea el primero en mandar un cohete para arriba, el primero al que no le explote el cohete, el primero que consiga hacer una foto, pero claro, cuando se trata de salir el primero al espacio, ya nos pasó con Elon Musk y los primeros viajes de SpaceX, que era como que mande a su madre si tiene lo que hay que tener, o que se meta él. Pero claro, Jesús... En la historia de la exploración espacial siempre tuvo que haber alguien que planteara esta pregunta, ¿no? ¿Quién va? A ver, ¿a que no hay huevos? Y alguien tenía que salir, ¿no? Alguien tiene que salir. Pues esto no es como las batallas, ¿no? Que al final los más pringados son los que iban en primera fila, que son los primeros que morían. En este caso dice, a ver, el primero que salga al espacio, que es una zona hostil, dice, a ver a quién enviamos. Entonces siempre hay algún listo que dice, oye, ¿por qué no enviamos a un animal? A ver qué pasa. Ah, claro, no tiene posibilidad de defensa el pobre. Claro, entonces los primeros que salen no humanos son animales. Entonces dentro de la lista de animales, la verdad que tenemos un poco de todo. A ver, Fran, dime
algún bicho y yo te digo si ese bicho ha salido o no ha salido. Hombre, yo recuerdo la Laika, ¿no? La perra. Claro, hombre, esa es la más conocida, Sí, posiblemente. claro. Lo que pasa es que Laika, la pobre, ya sabes que muere del calor, Sí. del estrés, en fin, no regresa viva. Jo, A diferencia pobre. de Belka y Strelka, que parece que tiene nombre de grupo pop, que viajaron al espacio en 1960 y sí que regresaron con vida. Así que por lo menos la pobre Laika hay que hacerle un homenaje porque ella viajó en el 57. Pero estamos hablando de perros o de perras, Sí. porque Laika era una perra. Pero es que antes de los perros viajaron otros bichos. Por ejemplo, gatos viajaron al espacio. Sí, sí, sí. Ah, tenemos, mira. tenemos gatos, tenemos. Pero ver. fíjate, eso fue en Francia. El más Ah. famoso fue Felicette, que le enviaron en el 1963 y fue el primer gato en el espacio. Así que tiene nombre propio y hasta creo que un monumento y todo. Y hay más animales, yo qué sé. Sí, pero la pájaros, por ejemplo. El primero, no, pero te voy a decir el primero. Ah, Sí, el también primero, ¿cuál? tenemos pajarracos. El ver. primero, la mosca de la fruta. ¿Qué? Sí, se ve que su vida era un poco aburrida y dijeron, vamos a mandar las moscas de la fruta, que son los primeros animales en el espacio, enviados por Estados Unidos en 1947. Ni más ni ¿Quién menos. va a echar de menos a una mosca de la fruta? Exactamente, no pasaba nada. Total, para los que le quedaba en el convento, dicen mejor que mueran arriba, ¿no? Eso es. Y además lo enviaron junto a semillas para estudiar los efectos de la radiación cósmica. Así que eso fue lo primero, que enviaron moscas y semillas. Pero bueno, dentro ya de todo el catálogo de bichos, de animales, sí es cierto que hay que mencionar, bueno, evidentemente tenemos, como no, los primates, no nos olvidemos, porque los primates ya estamos hablando de seres mucho Un poco más más evolucionados, claro. ya. evolucionados y que Claro. pueden tener un comportamiento similar al comportamiento humano. Y ahí entraría los Albert, todos los monos Rhesus, Albert 1, Albert 2, el 3, el 4 de Estados Unidos. Como una dinastía. de Como monos una dinastía, espaciales. sí, porque los iban Hostia, qué lanzando y a ver qué pasaba, ¿no? qué guay Desde esto. 1948 a 1949. Joder, me molaría Albert mucho II, el mono vestido de astronauta con su escafandra y todo y su traje y Albert aquí en la etiqueta. Claro, les pondrían eso, ¿no? Claro, digo yo. Sí, un respeto. Yo lo he visto en alguna película, eso. Seguro. Sí, pero bueno, era experimentar un poco con ellos. Ten en cuenta que por entonces, fíjate que estamos hablando, ¿no? De una época donde la tecnología, pues en fin, estaba todavía en mantillas a pesar de que podíamos, ¿no? Acercarnos al espacio. Y de hecho, Albert II fue el primero en alcanzar el espacio en el 49, pero también muere al reentrar. O sea que también las temperaturas tan altas le dejaron chamuscado. Tenemos a Han, de Estados Unidos, un chimpancé entrenado, ya un poco más preparado en 1961. ¿Cómo que entrenado? O sea, le llevaba en la nave el chimpancé ahí. Sí, porque hicieron que manejara palancas. ¿Qué O sea, dices? claro, los otros iban a ver qué pasaba, ¿no? La radiación. Pero este sí que le enseñaron a manejar determinadas palancas dentro del cohete Mercury, demostrando ser, pues eso, que podía ejecutar pequeños comandos en gravedad reducida, pero sí que tuviera una cierta... que interactuara, ¿no? Que tuviera una cierta autonomía, por supuesto entrenado, que ya le habían enseñado determinados procesos que tenía que hacer bajo determinados estímulos, ¿no? Esto es Así muy que, loco, bueno, ¿eh? Esto me Bueno, encanta. Sí, curioso, por eso te digo, este es Han, el famoso Sí. Han, también ese chimpancé. Pero, a ver, más animales, más animales. Tortugas, No sé. tenemos tortugas. ¿Y También. para qué mandas una tortuga al espacio? En este caso, por parte de la URSS, 1968. Tortugas que fueron a bordo de la misión Zone 5 y orbitaron la Luna. Y por supuesto, no volvieron. regresaron tampoco sanas y salvas. Jo, Y me eso- encantaría la imagen de la nave espacial y una tortuga flotando ahí. Claro, las tortugas es por la longevidad que tienen. Ah, Un poco lo que se busca es los efectos de esa radiación en la vida, ¿no? Si la larga, la corta, si vienen con radiación, en fin, que te pueda pegar un calambrazo o qué pasaba con este tipo de animales. Es verdad que las tortugas no se han utilizado demasiado. ya, Pero, por lo que sea. por lo que sea. Pero lo de las codornices japonesas... ¿Pero para qué? ¿En codornices una jaula japonesas, o libres? no, Conduciendo. Se enviaron Conduciendo. huevos. Hombre, si van a dar un chimpancé ahí con las palancas, yo me Oye, ya, pero tiene pulgar oponible. Bueno, ¿sabes? no, yo solo he preguntado si iban libres o en una jaula. No he preguntado más. Para una jala. Pero también huevos, Ah, bueno. ojo, también huevos. También Se le huevos. puede poner Y- pañales. Tío. Sí, porque... Codornices, ¿no? En este caso los dos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, a ver qué pasa. Y fueron a las estaciones espaciales como la Salyut y la Mir, ¿vale? Ujú. ¿Qué ocurre? Efectivamente, el objetivo era estudiar la reproducción en microgravedad. Se quería ver si las codornices podían poner huevos, si se podían incubar y criar polluelos en el espacio. Claro, el problema de las aves es que ellas dependen mucho de la gravedad y también dependen del aire. ¿Qué quiere decir? Claro. Que la microgravedad pierde la orientación,
no se pueden desplazar como en la Tierra y por lo tanto eso afecta, el estrés acumulado que tienen, les afecta la reproducción y el comportamiento social. Entonces no servían. Nos ha jodido a las codornices y a mi amigo Pepe. No, claro, pero escúchame, tú Está la imagínate, reproducción. tú imagínate, Está en el Espi, espacio. tú imagínate que eres Ahí pájaro. no entran ganas, ahí no entran Tú ganas. imagínate que eres pájaro, ¿vale? Y tú en la Tierra, cuando aleteas, vas hacia adelante porque haces la fuerza suficiente para que la gravedad no tire para abajo. Pero claro, tú en el espacio, tú haces así y te vas para arriba. Claro. Entonces, Además, el sistema respiratorio que tienen las aves es muy sensible y nada, morían asfixiadas al poco tiempo. Y los huevos, Vaya. por supuesto, imposible de fertilizarlos. Y los Así huevos que por ahí nada. flotando. Pero bueno, es curioso que fueran codornices japonesas porque de todos los estudios que hicieron de aves, estas parecían que tienen más posibilidades. O sea, que una paloma torcaz parece que tenía menos posibilidades que una codorniz. Pero bueno, se ha enviado de todo. Y por último, Sí. para no hacer la lista muy larga, roedores. Jo, pensaba que iba a decir un elefante. Los malditos roedores. Vale, lanzados por Estados Unidos, por Francia, por la Unión Soviética para estudiar los efectos de la radiación y de la ingravidez. Francia lanzó en 1961 una rata que además la puso nombre porque si le pone nombre está en cariñas. Héctor. Héctor. Bueno, pues nada, son pequeños ejemplos y sobre todo, bueno, los más interesantes, lo que hemos comentado, eran los perros y los primates porque son los que más popularidad mediática obtuvieron. Pero bueno, que sepáis que prácticamente se hicieron todo tipo de experimentos para eso, ¿no? Para ver un poco la reproducción, para ver los efectos en la longevidad o no que tenían este tipo de bichos y por eso han enviado todos. Y a partir de ahí empezaron a enviar a seres humanos. De hecho, uno de los primates, Enos, se llama, de Estados Unidos, orbitó la Tierra antes que lo hiciera John Glenn. O sea que tiene ese privilegio. Lo mejor de nosotros ahí dando vueltas en el espacio. Lo único que, claro, esto para lo que es el espacio de cerca, ¿no? Para ver si los seres humanos podríamos sobrevivir ahí fuera. Pero hay un momento en el que queremos ir al espacio de lejos. Y allí, claro, no llegamos porque no podemos mandar a un señor con provisiones para el tiempo que sea cuando la nave, primero, va a estar mucho tiempo en el espacio, segundo, es probable que no vuelva. Entonces, que se muera la mosca, pues vale, pero que se muera un señor, a lo mejor está peor visto. Con lo cual tenemos que plantearnos que la nave no lleve bicho. Exacto. Bueno, ya unos cuantos señores y señoras han muerto también en esta exploración espacial, que ya lo hemos comentado en un programa anterior, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de exploradores a larga distancia y que sean no humanos, pues ya no consiste tampoco en meter bichos. Porque además los bichos, sea un perro, sea un gato, sea un primate, no te va a dar información. Aunque regrese vivo, no te va a contar nada. Así que hay que mejor enviar sondas, mejor enviar robots, mejor enviar pues vehículos automáticos y, por supuesto, si tienen inteligencia artificial para recabar todo tipo de información, muchísimo mejor. Y ahí es donde entran estas primeras sondas robóticas enviadas al espacio. Las primeras, pues en 1946, ni más ni menos, el V2, el Rocker, con carga científica mandado por Alemania, porque por toda esa Alemania tenía muchísima capacidad a este nivel. Acordaros de las famosas V2 de Von Braun. Y fue capturada por Estados Unidos y empezaron, pues eso, a analizar un poco todo este tipo de experimentos atmosféricos. Estamos hablando de una nave suborbital, ¿vale? Ya sabéis que las orbitales son las que dan giros a la Tierra, las suborbitales es la que hacen una especie de elipse, suben, exploran y caen, ¿no? Como una curva. O sea, es un poco la diferencia entre unas y otras. Pero bueno, las importantes, los Sputnik. El Sputnik 1 y el Sputnik 2. Esto fue más tarde ya, claro. Sí, en el 57, ¿vale? Claro. En el 57. Ya están orbitando la Tierra, ¿vale? De hecho, el Sputnik 1 es el primer satélite artificial, por lo tanto, ya la primera máquina robótica que llevamos al espacio. El 2 es donde meten a Laika, ¿vale? Que es donde la hacen orbitar y acaba como acaba la pobre perra. Luego estaría el Explorer, dentro de esa escalada, ¿no? Y de esa competición que tuvo con Estados Unidos, el Explorer 1, en el 58, que orbita la Tierra, que descubre los cinturones Van Allen, lo cual es importantísimo, porque sabes que son los que nos protegen de esa radiación cósmica. Luego están los Luna 1, Luna 2, Luna 3 de la URSS en el 59, ¿vale? No digo las fechas concretas porque tampoco importa ahora demasiado, pero son las que impactan contra la Luna, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que las ondas Luna fueron las precursoras del alunizaje humano, porque vieron a ver, vamos a ver cómo se estrella en la Luna antes de que enviemos a una nave tripulada. A ver si cae en blandito. ¡Pa! Y fallaban, además, fallaron mucho en el impacto, ¿no? Pero bueno, de hecho, fue la primera sonda en escapar de la gravedad terrestre, que también eso es importante, ¿no? La primera, la Luna 1, Luna 2 y Luna 3.
Y la Luna 3, además, las primeras imágenes que hace del lado oculto de la Luna, que también era importante porque desde hasta ese momento, bueno, y después, se especuló si en la cara oculta de la Luna habría una civilización selenita, que estaban ahí, o estaban los nazis, ya sabéis, bueno, el Cuarto Reich. Buscad, por favor, el episodio de Mindfax del tardígrado nazi lunar Espinosa, hay que mandarle un saludo. Exacto, El Cuarto Reich allí. Sí. Pues bueno, pues una de las imágenes que desmentía todo esto fue las enviadas por Luna 3. Luego estarían los Pioneer, ¿vale? Pioneer 4, que sería del 59. Luego los más conocidos, que son los Pioneer 10 y 11, que van más allá de Júpiter y Saturno, que son los que tienen esa placa, ¿no? Con información de la humanidad, que no sé si fue bueno enviarlas para allá. Los Mariner, el Mariner 2 del 62, o el Mariner 4 del 65, que envía las primeras fotos de la superficie marciana. También importante porque eso fue todo un hito, ¿no? Ya empezamos a ver cómo era la superficie marciana, pero también empezamos a ver paraidolias. Ojo, que empezamos a ver después caras, que si pirámides, que si montañas artificiales, claro, porque no había una resolución muy importante. Y bueno, ya termino pues con la Venera 7 de la URSS del 70, que aterriza en Venus. Y por último, a lo mejor las Voyager, también 1 y 2 del 77, que ahora mismo están en el espacio interestelar, que también se les envió una placa con mucha información y estamos esperando todavía recepción. Así que bueno, de forma muy rápida, esta sería, yo creo que los hitos más importantes, por lo menos hasta los años 70, ¿no? Y a partir de ahí ya tenemos muchas más cosas sofisticadas y con muchísima más información, pero evidentemente estos son los pioneros en naves robóticas, así como los bichos que os he comentado son los primeros en morir en el espacio por el honor y la gloria de su país. A mí lo del chimpancé astronauta me ha gustado mucho, Espinosa, de verdad. No, estaba esperando que Jesús Callejo soltara el micro así, ¡pum! ¿Sabes? Joder, pa. Ya está. Vale, Ahí está. Vale, pues ya está. Pero el espacio es muy grande, nuestra curiosidad es infinita y no nos vale con enviar a estos primeros bichos o a las naves que ya ha referido, las sondas que ha referido Jesús Callejo, sino que el ser humano quiere ir más allá y quiere establecer todo tipo de misiones, colonias ahí fuera e incluso ideas que nos lleven a investigar el espacio, diría que de manera, en tiempos casi infinitos, Sergio, y aquí es importante que nos expliques, que me expliques, a mí para empezar, ¿quién fue John von Neumann? Pues John von Neumann fue una mente privilegiada del siglo XX. Fue un auténtico polímata y un matemático y físico excepcional. Nacido en 1903 y fallecido en 1957, pues que fue parte de la élite científica del mundo, no solo de Estados Unidos, donde se desarrolló la mayoría de su carrera, sino que ha dejado un legado universal en varios ámbitos de las ciencias, en la computación, en la cibernética, en la física, en la economía. Bueno, pues su capacidad abarcaba casi todos los reinos del saber, ¿no? Entonces, bueno, nos ha dejado un montón de conceptos muy interesantes. La computación moderna, la informática, no sería la misma sin la intervención de John von Neumann. Pero para lo que nos atañe, y contestando un poco a esa inquietud que tú decías que tiene el ser humano por ir un poco más allá y saciar su curiosidad, la posibilidad de investigar no ya el universo, sino la Vía Láctea, que como sabéis es amplísima. Algunos científicos la están cifrando su dimensión de diámetro en unos 150 o 200.000 millones de años luz. Entonces estamos hablando de muchísimo espacio y algo inabarcable para el cerebro humano. Entonces, ¿cómo podríamos intentar abarcar tanto espacio en un tiempo que pueda ser compatible con la existencia de la humanidad? Pues desde luego no con los métodos tradicionales que ha ido enumerando Jesús, sino que hay que crear pues nuevas fórmulas. Y una de ellas fue la creación del concepto de las sondas von Neumann, que creó, pues como digo, este polímata que tuvimos la suerte de que nos dejara su legado durante el siglo XX. Y el concepto es relativamente sencillo. Sería el envío de unas sondas que se autorreplicasen y que exponencialmente pudieran enviar seres enviadas a otros puntos del universo. Es decir, está basado sondas que tuvieran sonditas. Sí. Tuvieran hijos. El concepto está basado en la autorreplicación y en la exponencialidad. Es decir, una sonda tiene capacidad
para construir, tendría un constructor universal, podría utilizar la materia prima que abunda en el universo, y eso sí que sabemos que todos esos materiales están dispersos por el universo, para crear versiones de sí misma. Cuantas más, mejor. Y a su vez, esas versiones de sí mismas tomarían camino a otro punto del universo y harían el mismo sistema. De tal modo que en un periodo relativamente corto de tiempo y con la ley de la exponencialidad, como ya sabemos, pues podríamos mapear el universo en un tiempo relativamente corto. Y cuando digo relativamente corto, estamos hablando entre 500.000 años y 10 millones de años, que no es especialmente corto. Pero claro... Vamos a tomarlo con calma, ¿eh? Si lo comparamos con... Ahí no fallas, ¿eh? Si lo comparamos con nuestra capacidad actual, pues estamos hablando de que a lo mejor son 1.000 o 2.000 veces menos de lo que nos llevaría con la tecnología actual. Que vaya por delante, hay que decir que la tecnología actual permitiría crear estas sondas. Este tipo de sondas se podrían crear ya con la tecnología que tenemos actualmente. Quizá no en su grado óptimo, no en su mejor versión, pero no requiere de una tecnología excesivamente avanzada, teniendo en cuenta que este concepto se teorizó en el año 1948. Entonces, bueno, pues es una forma de explorar este entorno cercano cósmico que tenemos, que es la Vía Láctea, incluso, bueno, pues también de llevar al ser humano un poco más allá. Porque hay ahora veremos diferentes versiones y diferentes opciones de estas sondas, ¿no? Pero una de ellas sería la opción de sembrar del ADN humano todo la Vía Láctea. Entonces, bueno, pues es un formato que es altamente interesante para poder replicar sin tener que viajar la humanidad directamente sembrándola en otros ámbitos del universo. ¿Cómo se hace esto? Pues en lugar de llevar cigotos o en lugar de llevar materia biológica, como quiera que las sondas contienen ese creador universal, ese ensamblador universal, pues lo que tendría sería una versión digital del ADN y utilizando la materia prima de allá donde fuesen, replicaría la doble hélice de ADN y estas células biológicas para crear los primeros cigotos y los primeros humanos sintéticos, creados con ADN digital. Hostia tú. O sea que podría crear colonias sin llevar a los humanos biológicamente y físicamente allí. Pero entonces, ¿qué ventaja tiene eso? ¿Esto es jugar a los Sims? Sí, ¿qué ventaja tiene eso? Bueno, pues que como no tienes elementos vivos, tú puedes, entre comillas, maltratar la sonda muchísimo más de lo que harías con células biológicas. Por ejemplo, la teoría dice que se podrían acelerar mediante mediante velas solares o cualquier otro tipo de propulsión que fuese avanzada a velocidades cercanas a un 10% o un 20% de la velocidad de la luz. Si sometiésemos a células vivas a ese tipo de velocidad, no sabemos si tendría una capacidad de supervivencia. Pero como el ADN puede ser digitalizado, no ocurriría este problema. Podríamos sembrar de ADN humano todas las zonas del universo donde pudieran llegar estas sondas. Entonces, bueno, pues es un concepto altamente interesante para poder enviar nuestro legado el día de mañana sin tener que llevar naves con humanos vivos o con células humanas. Bueno, esto sería una posibilidad altamente interesante. Y como digo, sobre todo, la posibilidad de mapear y controlar y encontrar aquellos planetas que pudieran ser también más susceptibles para soportar la vida, evidentemente, como ya comentamos en nuestro último programa de exoplanetas, pues hay ciertos candidatos que son más interesantes para la vida que otros. Entonces, dirigiríamos estas sondas von Neumann a aquellas zonas donde pensáramos que puede haber más posibilidades de soportar vida, de tal modo que empezáramos a hacer mapas de la Vía Láctea de un modo dirigido, no un modo aleatorio. Pero como digo, pues sería una fórmula muchísimo más rápida porque la exponencialidad de las máquinas que crean otras máquinas haría que en breves generaciones, en pocas generaciones, tuviéramos un enjambre de sondas pululando por toda la Vía Láctea. Hay una cosa muy curiosa sobre estas sondas von Neumann, porque evidentemente ahora mismo no tenemos capacidad, ¿no?, para hacer este tipo de sondas que se vayan autorreplicando a sí mismas, que vayan haciendo copias o clones de sí mismas, pero aquí entra un poco lo de la paradoja de Fermi. Es decir, si hay una civilización que es capaz de hacer estas
sondas, estas sondas von Neumann, ¿por qué no tenemos constancia de ellas? Porque si realmente hay una inteligencia extraterrestre que ha llegado a ese nivel tecnológico, debería habernos enviado ya unas cuantas sondas, evidentemente se llamarían de otra manera, pero para explorar un poco nuestro espacio, porque en el fondo lo que se busca no solo es, con sus sensores y sus radares, pues estudiar planetas, lunas, asteroides, sino también intentar buscar vida inteligente. Sin embargo, no tenemos la capacidad para detectar estas ondas, porque supuestamente deberían estar, que esa es la famosa paradoja de Fermi. ¿Dónde están? Si hay civilizaciones extraterrestres que son capaces de hacer esto. Nosotros todavía estamos a ese nivel evolutivo del 0,6, no hemos llegado al 1, no hemos llegado a la capacidad de explotar totalmente nuestro planeta, pero a lo mejor otras sí. Entonces, digo que es una variante más de esa paradoja de Fermi. Si es tan fácil crear estas ondas, ¿por qué no hemos visto ninguna a día de hoy? Sí, hay dos respuestas a esta pregunta, Jesús. Una de ellas la dio Carl Sagan, y es bastante interesante. Y lo que viene a decir Carl Sagan es que si no hemos visto ninguna de estas ondas von Neumann es que probablemente sean una mala idea y que otras civilizaciones que sí tengan esa capacidad hayan descartado esta opción, porque como luego vamos a ver, si sale mal el experimento de las ondas von Neumann, podrían ser el fin de la civilización que las crease. Porque, bueno, pueden tener perversiones y pueden tener efectos perniciosos si se van de las manos. Entonces, Carl Sagan lo que vino a decir es, si no las hemos encontrado hasta ahora, pues es porque las sociedades que pueden generarlas han descartado esta idea por ser nociva o posiblemente peligrosa para ellos. Y la segunda de las opciones es que esas sondas von Neumann sí que estén rodeándonos, pero no las veamos. ¿Por qué? Porque probablemente sean infinitesimalmente pequeñas. Porque este tipo de sondas serían mucho más eficientes cuanto más pequeñas sean. Al final, transportar masa por el espacio, cuanto menor sea la masa que se transporta, menos energía será necesaria también para moverla. Con lo cual, este tipo de sondas serían tremendamente eficientes cuanto más infinitesimales y en la escala nanométrica se moviesen. Es decir, sondas mucho más pequeñas de lo que nuestro ojo percibe serían mucho más sensibles y mucho más posibles de replicar, requerirían menos materia, requerirían menos energía para viajar y serían mucho más eficientes para este tipo de misión. Con lo cual podría darse la posibilidad de que nos estuvieran rodeando, pero no simplemente no la estuviéramos viendo. Esas son las dos respuestas que la ciencia ha dado. Como el sofón del problema de los tres cuerpos. Exactamente, era el sofón del problema de los es, cuerpos es. es una sonda von Neumann. Sería una posible sonda von Neumann. Hay otra sonda von Neumann muy famosa, la conocéis todos, espero, que es el monolito de 2001. El monolito de 2001. Todos la conocemos. Todos. El El monolito de que lo 2001, conocía muy bien era Pumares. Efectivamente, me acuerdo de Pumares también, gran en el tiempo de la antena que le daba y todo lo que le dedicaba, las lindezas que le dedicaba al monolito de 2001, que no deja de ser un misterio. Y No le querías dedicar tiempo en antena, pero no le quedaba más Mucha remedio. cera. En el relato que, bueno, pues es la base de la película de Kubrick, el relato de Arthur C. Clarke, sí que está establecido como el monolito eran unas sondas von Neumann que transportaban conocimiento a otros sitios del universo. Sin embargo, finalmente Kubrick decidió retirar la explicación que en principio iba a haber en la película de lo que eran las sondas von Neumann autorreplicantes para dejar ese halo de misterio que efectivamente, y como Pumares pudo dar fe, pues quedó poso entre todos los videntes de la película, ¿no? Porque nadie sabíamos muy bien exactamente qué era el monolito en un principio. Entonces, bueno, consiguió su objetivo de crear y rodear ese misterio acerca de ese tipo de sondas von Neumann. Bueno, eso realmente además sería más bien una variante de esas sondas von Neumann, que serían las sondas Braswell, de este físico australiano, de Ronald Braswell, donde él hablaba ya en los años 60 de que este tipo de sondas, que es verdad que tienen una particularidad diferente a las de von Neumann, porque no se autorreplican, pero sí tienen la finalidad exclusiva de buscar vida extraterrestre. Entonces, sería el ejemplo más parecido a este monolito negro colocado en la Luna, que sirve un poco para experimentar no solo con la vida que pueda haber en la Luna, sino si alguien es capaz de detectar ese monolito, quiere decir que la Tierra tiene la capacidad suficiente para llegar allí y descubrirla. Entonces siempre se habla como de dos tipos de sondas Braswell de inteligencia extraterrestre, me refiero. Una es las que están colocadas para observarnos, pero no para interactuar, y otras que están colocadas para que cuando las detectemos entrar en comunicación con nosotros. Ese sería realmente el monolito negro que estableció en su época Arthur C. Clarke. Perdona, ¿has dicho sondas qué? ¿Sondas qué?
Sondas, sí, que o bien que nos están observando, No, o has bien que dicho, cuando... has dicho un nombre raro. Braswell. ¿Eso qué es? Braswell. Sí, De una Ronald salchicha. Braswell, que serían una especie de emisarios locales de la civilización que las envía. Ah. A ver, acordaros de David Loeb, lo hemos mencionado más de una vez. Para David Loeb sí que existen este tipo de sondas. Llámalas Braswell, llámalas von Neumann, y que sería un claro ejemplo de las tecnofirmas, es decir, que estamos ya detectando tecnología que no es nuestra. Acordaros de Oumuamua. Sí, de hecho él dice que Oumuamua es una sonda de este estilo. Exactamente, sería una de estas. Entonces, a lo mejor la paradoja de Fermi ya no es tan paradoja, sino que sí que hemos detectado este tipo de sondas, pero no queremos reconocerlas, no nos atrevemos o nos parece que no es el momento de darlas a conocer de una forma pública. Pero bueno, David Loeb, el famoso astrónomo de Harvard, él sí que está convencido que estas tecnofirmas y posiblemente las o las biofirmas, o sea, no solo tecnofirmas, sino biofirmas, posiblemente ya están más que detectadas, pero falta como el pistoletazo de salida para que la gente empiece a darse cuenta de que a lo mejor ya estamos siendo observados solo, pero no que haya empezado la comunicación, porque posiblemente nuestra tecnología no esté a la altura para entrar en una comunicación más o menos fluida. Por ejemplo, se sabe que las ondas de radio, que es lo que hemos utilizado hasta ahora en el proyecto SETI, son insuficientes, a pesar de que se han detectado varias anomalías de las ondas de radio. A lo mejor hay que utilizar otro tipo de tecnología. Ahí es donde entra las ondas von Neumann, ahí es donde entra la sonda Braswell. Y fijaos la preclaridad que tuvo von Neumann, porque aquí os recuerda el concepto de una máquina que se pueda autorreplicar y que pasa la copia, digamos, el mapa de la autorreplicación a su vástago, por así decirlo. ¿A qué recuerda? A un ser humano. Recuerda claramente Un a la avance biología, biológico. ¿verdad? Al concepto de estructura de doble hélice de ADN. Bueno, pues von Neumann teorizó este concepto 5 años antes de que Watson y Crick descubriesen la replicación celular por ADN. Es decir, él se anticipó de un modo sintético a lo que luego posteriormente otros científicos entendieron y comprendieron cómo era esta reproducción del ADN en células vivas. A ver, von Neumann era un polímata, sabía de todo y se metió en todos los fregados, porque no solo hizo este tipo de avances, por lo menos hipotéticos, sino que también estuvo implicado en el proyecto Manhattan. No lo olvidemos, ¿vale? Y además estuvo también implicado, por lo menos en un trabajo y diseño teórico, en la bomba de hidrógeno. Entonces, te quiero decir que sí que era un hombre que tenía un conocimiento tan global de la energía nuclear que trabajó pues prácticamente para todo aquel que se lo requería, y como sabía muchísimo de física cuántica y de computación, desde luego tenía una visión global. Por cierto, también trabajó en la teoría de juegos, ¿no? Que es muy importante dentro de estos diseños matemáticos y también espaciales. O sea, que me refiero que era un personaje tan listo que incluso coqueteó con la energía nuclear, con el peligro que él sabía que esto conllevaba. De hecho, muere muy, muy joven, porque muere con 55 años, una cosa así. O sea que si no llega a irse tan pronto, posiblemente ahora mismo estaríamos hablando de sondas von Neumann, no como un concepto filosófico y casi tecnológico, sino de una realidad hecha y derecha, posiblemente. Claro. Porque ahí me surgen dos preguntas, Sergio. La primera la acaba de apuntar Jesús, es si realmente en algún momento hemos llegado a lanzar esa tecnología, si ha habido pruebas, si se ha intentado desarrollar. Y la segunda, nos estamos centrando mucho en la exploración de posible vida fuera de la Tierra, o de conseguir, como decías tú, sembrar otros planetas con ADN humano, pero se puede utilizar para más cosas, supongo, no solo para esta búsqueda de vida fuera del espacio. O sea, fuera de la Tierra. Efectivamente. Hubo un desarrollo teórico de este tipo de conceptos realizado en los años 80 y 90 por Robert Freitas, que es otro científico especializado también en exploración espacial, donde él venía a decir que, con lo que yo comentaba al principio, que para una primera versión de este tipo de sondas tenemos tecnología. Porque tenemos tecnología, hoy en día tenemos la impresión 3D, tenemos minería avanzada, tenemos inteligencia artificial actualmente, que antes no se tenía. Entonces, basándose en este tipo de conceptos, podríamos lanzar este tipo de tecnología de un modo rudimentario. Evidentemente, no al punto en que necesitamos para poder explorar toda la Vía Láctea. Pero también hay que decir que como la autorreplicación tiene la capacidad evolutiva, que eso también es otro concepto muy interesante, cuando la máquina crea una copia de sí misma, puede introducir diferentes modificaciones en el mapa para hacerlas más eficientes, con lo cual podría hacer evolución de la propia máquina, podría hacer máquinas cada vez mejores.
Y eso en pocas generaciones, estamos hablando de 50, 100 generaciones, crearían ya máquinas muy eficientes que probablemente sí que fuesen candidatas a poder lanzarse a la conquista del espacio y a la exploración del espacio. Entonces, evidentemente, sí que se ha teorizado acerca de cómo realizar estas sondas y cómo poder con la tecnología actual empezar a lanzar. Esto fue previo al impacto de la inteligencia artificial. Yo creo que en este momento que estamos actualmente sí que podríamos empezar a plantearnos el lanzar ese tipo de sondas. Habría que unificarlo con algún tipo de propulsión avanzada, como digo, con velas solares probablemente pudiera ser una de las opciones, o velas o propulsión con haces láseres desde la Tierra, de tal modo que acelerásemos la masa de la sonda a una velocidad pues cercana al 10%, el 15 o el 20% de la velocidad de la luz, para que tuviera un fundamento práctico y que pudieran llegar tan lejos como nosotros necesitamos. Entonces sí que hay desarrollos teóricos, sí que hay capacidad tecnológica y sí que hay otras capacidades, otros formatos de este tipo de sondas. El primero y más evidente, como he dicho, es mapear el universo, conocer, hacer de exploración. Pero también se han teorizado otro tipo de usos que quizá no sean tan benignos. Y aquí hay que poner encima de la mesa el concepto de sondas berserker, ¿vale? Que es un poco el lado oscuro de esta autorreplicación y esta inteligencia artificial. ¿Qué sería una sonda berserker? Pues es una versión siniestra de las sondas von Neumann, que serían sondas que estarían programadas para buscar y exterminar cualquier forma de vida que encontrasen. ¿Por qué? Adiós. Como una forma de ataque preventivo. Échale. Di, Sergio, ¿por qué se llaman berserker? Bueno, se llaman berserker porque ya sabéis que los berserker eran estos guerreros que entraban en trance en Los la vikingos mitología estos. nórdica, ¿no? Y Eso es. que eran capaces de guerrear en batallas sin sentir dolor ni cansancio. Entonces, bueno, pues se llaman berserker por esta mitología donde eran guerreros formidables, y este tipo de sondas pues se harían también, bueno, pues unas auténticas máquinas de matar, ¿no? Entonces sería un poco el reverso tenebroso de la exploración benigna, que es lo que queremos hacer con las sondas von Neumann. Directamente algunos científicos han teorizado que si tenemos la conciencia de que cualquier otra civilización pudiera ser hostil o peligrosa para la existencia de la vida del ser humano en un futuro, lo mejor sería erradicarlo desde el principio. Hay que decir que este concepto también se ha teorizado y se ha desarrollado más en una serie de novelas de un autor que se llama Fred Sabergen, en el cual se describe una guerra interestelar entre la humanidad y este tipo de máquinas. O sea que, bueno, ya en la ciencia ficción sí que se ha desarrollado, pero bueno, también podría ser una posible respuesta a la paradoja de Fermi. ¿Por qué no detectamos ningún tipo de entes extraterrestres? Porque ya han sido destruidos por este tipo de máquinas letales. Hay una película de ciencia ficción de esas que ha visto Fran, Sí. que es Babylon 5, Claro, hombre. donde hay una sonda aparentemente benigna que resulta ser una sonda berserker, que está diseñada precisamente para eso, para destruir civilizaciones que alcanzan cierto nivel tecnológico. Así que ahí queda ya un poco esa hipótesis que tú acabas de comentar y que ya ha sido formulada por autores de ciencia ficción. Y me estaba preguntando, Sergio, ¿qué nos falta? ¿Qué nos queda para ver que esto sea verdad? ¿Cuándo podría ser realidad una idea como esta? A ver, Avi Loeb dijo hace poco una frase que me gustó mucho, y es que hechos extraordinarios requieren de fundación extraordinaria, de funding en inglés, de dinero extraordinario. Hay que ponerle dinero al asunto porque si no es muy difícil. Ahora mismo no sobra los fondos para este tipo de desarrollos. Sí que creo que en el momento que la inteligencia artificial llegue a un punto de inteligencia artificial general en el cual ya este tipo de máquinas pueden ser autónomas por completo, el coste puede ser reducido a límites razonables para poder planteárselo, y quizá en el ámbito de mediados, finales de este siglo, sí que pudiéramos ver este tipo de proyectos de modo experimental. Yo creo que en el ámbito de 20, 30 años sí que podríamos empezar a ver este tipo de conceptos, si se demuestra que pueden ser exitosos, porque como digo, hay algunos autores que consideraban que no eran adecuados, entre ellos Carl Sagan, porque bueno, otra de las cosas malas que pueden pasar y otra de ida de manos que puede suceder es la llamada plaga gris o cáncer tecnológico, ¿no? ¿Esto Que qué sería- es? Que se pongan todas mal.
pues que sería básicamente que se nos fuera de las manos. Una replicación descontrolada en el cual las sondas que empezaran a replicarse sin límite y podrían, en teoría, consumir toda la materia disponible de una región estelar. Planetas, galaxias... Es decir, utilizarían toda la materia a su alcance para simplemente obtener el epítome de su misión, que sería transformarla en más y más copias de sí mismas, ¿no? Esto sería una nanotecnología fuera de control y que podría suceder que pues fagocitasen sistemas estelares enteros y solo tuviéramos pues este tipo de sondas hambrientas y deseosas de reproducirse ad infinitum. Por suerte, también para evitar este tipo de cosas también se han teorizado mecanismos de control, ¿no? Como ya lo tiene la propia biología. Recordemos que los telómeros no son otra cosa que sino eso. Son limitaciones a la replicación celular que ocurren de forma natural. Entonces, bueno, pues se han propuesto también por parte de científicos algunos límites para esta replicación que no fuese infinita, como por ejemplo, pues establecer cuotas de seguridad a nivel de densidad poblacional. No podría haber más de 5 sondas por zona de expansión, o crear una especie de cola que fuesen similares a los telómeros biológicos. Pues una vez que tengas 10 reproducciones ya no te puedes reproducir más. Estos son como las leyes robóticas, ¿no? Un poco, hay que poner unos límites para que el robot al final no te acabe destruyendo. Pero es verdad, al ser capaces estas ondas de construirse copias de sí misma, utilizan todo el material que tienen disponible, utilizando materiales como todos los minerales que encuentren en los asteroides, todas las lunas que encuentren orbitando grandes planetas, y evidentemente podrían hacer un estropicio a nivel planetario tremendo y con todas las consecuencias que eso tiene, porque en el momento que tú destruyes, imagínate, cualquier asteroide, eso, por un efecto mariposa, pues puede generar otro tipo de consecuencias bastante nefastas, ¿no? Dentro del equilibrio cósmico de un sistema solar. Así que si no pones límites, evidentemente, pueden generar un caos cósmico de considerables dimensiones. Fíjate, Speak, escuchando a Jesús y a Sergio y hablando de las capacidades, limitaciones y problemas que puede generar todo esto, por mi cabeza estaba pensando, ¿y si llevamos tanto tiempo buscando vida inteligente fuera de nuestro planeta y resulta que la respuesta es que la vamos a crear nosotros? Es decir, vamos a enviar máquinas capaces de replicarse, de cometer los mismos errores que hemos cometido nosotros en la Tierra, pero fuera, y además dotadas de esa inteligencia artificial general que puede... ¿Y si somos nosotros el centro de todo esto? A mí me rompe la cabeza. No sé, mientras no seamos capaces de cuidar de lo nuestro, mejor no tocarlo del resto. Ya, igual destruir... Pero que no sería no raro, sé. O sea, que decir que luego, aparte, la hipótesis del bosque oscuro es mejor, yo creo que es mejor estar calladitos. ¿Tú crees que no? No vaya a ser que vayamos a buscar vida inteligente y la encontremos y sea mala la cosa. Ya, joder. O que, que le hackeen el sistema operativo a esto, que también podría ser. Claro, y que la usen contra nosotros. Sí, que nos la devuelvan amplificada. Sí, lo que es cierto es que estamos muy cómodos en nuestra ignorancia. Ahora mismo no estamos amenazados por nadie. Pero a lo mejor no estamos perdiendo una oportunidad de oro, ¿no? De trascender y de avanzar cósmicamente. No lo sabemos. Claro, es la apuesta, o trascender cósmicamente y avanzar, o nuestra destrucción completa como especie. Es verdad que el riesgo-oportunidad, ¿no? El ratio riesgo-oportunidad es complicado ahí. Es una apuesta dura. A día de hoy, en el 2025, ya hemos mandado un montón de naves al espacio. O sea, que quiero decir que ya estamos mandando señales, estamos mandando... Es verdad. Tecnofirmas a diestro y siniestro, las Mariner, las Voyager, las Mars Rover, los Osiris, la Rosetta, los Hayabusa. Es decir, que tenemos un montón de naves que vamos a ver qué pasa. O sea, que te quiero decir que llamadas estamos haciendo, llamadas. ¿No? Pero la única realmente que ha salido de nuestro sistema solar es la Voyager y salió antes de ayer. Y salió antes de ayer. Hasta que llegue eso a... No, es verdad, pero bueno, pero que estamos mandando cosas, estamos mandando. Sí, claro. A ver qué pasa. Tranquilo, Espi, que para que esto pase, ha dicho Sergio que falta como 500.000 millones de años más año arriba, año abajo, o sea que tú ponte cómodo que no, 500.000 años para, digamos, no, ha dicho 500.000 trillones o algo así, sí, un montón. Para mapear. Que queda un montón, tú tranquilo, que mapear. ¿Sabes lo que te voy a recomendar mientras te pones cómodo? Que es que lo habéis mencionado y me acabo de acordar. Hay un podcast de Miguel Gutiérrez, nuestro compañero La Libreta de Bangal, para Cinemanía, que se llama Sí, buenas noches, dígame, que es un podcast en el que coge llamadas de Pumares
de las mejores llamadas que ha tenido en sus programas y las pone una detrás de otra para que... Y además como que te cuenta una historia. Sabiendo que nos escucha gente de muchísimos sitios del mundo, habría que explicar un poco... Que se ponga en el podcast. Esto. Era un presentador que tenía un programa de radio sobre cine y tenía mucho carácter. Entonces poneos Sí, buenas noches, dígame, y veréis las maravillas que decía en los años 80, 90 y 2000. Si estuviera vivo, os diríamos que le llamarais y le preguntarais por el mono. Sería muy mindfax eso, ¿eh? Sería muy mindfax, sí señor, sí señor. Entonces, ¿tú crees, Espi, que mejor no salimos a hacer estas cosas al espacio? No sé, o sea, sí, hay que explorar y tal, pero yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Ya. Sobre todo por lo que nos podamos encontrar y lo que podamos causar nosotros. Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. Me gusta que el lado luminoso siempre lo pone Jesús Callejo. Tú sí crees que ya para tal y como estamos, pues salimos ahí fuera, ¿no? Ya está hecho. A ver, si somos capaces de ver en nuestra corta vida una esfera Dyson y una sonda von Neumann, es que hemos conseguido que los telómeros nos den longevidad. Así que eso es una buena noticia. Vuelvo a la misma pregunta del inicio, Sergio Cordero. No tenía claro si Mindfax hace el bien o el mal. No sé si nosotros saliendo al espacio saldríamos a hacer el bien o el mal. Estoy en las mismas. La esencia humana tiene esa dualidad, bien y mal, ¿no? Y a veces se realiza el mal por ignorancia, directamente, no puramente intencional. Pero bueno, nosotros estamos haciendo el bien, todo lo que podemos. Y con ignorancia también. Y con ignorancia repartimos ignorancia por los cuatro costados. ¿Ves? Pero como tenemos buen fondo, estamos ayudando a la Fundación Clipstra a luchar contra la enfermedad rara que lleva su nombre y, bueno, que sepan los oyentes que todas sus escuchas pues hacen el mundo un poquitín mejor. O sea, que esa cuña de publicidad, pues que la suman con una sonrisa. Y si en 7 días no han venido las sondas, ¿cómo has dicho que se llamaban, Jesús? Braswell. Las Braswell. Si vienen, ¿que es otra marca o qué? Sí. Es una marca de cerveza que la quiere patentar ahora. Pues eso, pues si las sondas Braswell o Tecate o Cruzcampo no han venido a atacarnos a Mindfax, estaremos de vuelta con un nuevo episodio con más historias apasionantes. Saludos de Fran y Zuzquiza y hasta la semana que viene. Chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise, que continúa su misión de exploración de mundos desconocidos. Descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek, la nueva generación.